Muy buenos días, estimados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo y el Altísimo sea con todos ustedes. Una vez más estamos a través de este medio de la red social de Facebook para llevar a todos ustedes el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente de allá de la República Bolivariana de Venezuela, a todos mis familiares, amigos, hermanos en la fe y todos aquellos que puedan sintonizar a través de este medio de la red social de Facebook y del Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador Sin Frontera por las Almas, MEMIR. Así que bendiciones para todos ustedes y esperemos que el día de hoy el Señor traiga una palabra de bendición y de reflexión para nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que ya lo he predicado algunas veces, pero hay una insistencia espiritual que como se dice, me inspira a seguir tocando este tema porque es un tema trascendental en este tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de quién es la bestia y su marca. ¿Quién es la bestia y su marca? Estamos en una profecía profunda del libro de Apocalipsis, donde vamos a contextualizar este tema. ¿Quién es la bestia y su marca? Bendito el nombre del Señor. Hace unas semanas atrás prediqué de este tema también, desde otro punto de vista, pero hoy lo vamos a centrar más en la profecía que relata el Apocalipsis de Juan el Escriba. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, saludo para todos, Latinoamérica, para todo el mundo, porque este medio lo ve todo el mundo, todo el que quiera. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la mañana de hoy vamos a dar una lectura bíblica para que tengamos más comprensión de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Allí se nos habla no de una bestia como tal, hablando en la versión de la Biblia traducida del hebreo al español. No se nos habla directamente de una bestia, pero sí algo similar, porque nosotros podemos entender que cuando se trata de una bestia, lo primero que a nosotros nos viene a la mente es algo que es despiadado, ¿no? O sea, que no tiene contemplaciones con nadie, no tiene, como dice Pablo a Timoteo, no tiene afecto natural, no reconoce, como se dice, padre, madre, hermano, familia, prójimo, nada. Es una bestia. Es algo que no tiene conciencia, no tiene estas características humanas. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, acá lo vamos a definir como está escrito acá. Monstruo. Es decir, monstruo es algo que es más o menos similar a la palabra bestia, ¿no? Monstruo. Nosotros
hemos aprendido que monstruo es algo, una cosa horrible. Es un personaje o no sé, algo que es de una apariencia demasiado horrible que no se podría ni ver, o sea que solamente de verlo asusta, pasma, causa pánico, miedo, terror. Eso significa lo que es monstruo. O sea, monstruo es como eso que no tiene tampoco apariencia, conciencia humana, sino que va contra ellos. O sea, destroza, destruye, mata, masacra. Eso es un monstruo, porque no tiene eh, naturaleza humana, es algo como, aunque puede ser humano, pero sus características, sus sentimientos, sus cosas, es de otra forma, de otra manera. Bendito el nombre del Señor. Y por eso la gente les llama monstruo. Monstruo es algo horrible, algo feo, algo terrible. Bendita la gloria del Señor. Entonces vamos a hablar hoy en Apocalipsis 13:5. Vamos a leerlo desde el 13:3 para que lo podamos comprender con más claridad. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la manera siguiente. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo y adoraron también al monstruo diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Esto es importante que nosotros lo analicemos desde un punto de vista ahora, porque como hablo en esa prédica pasada, en ese estudio pasado, hubieron hechos de Apocalipsis que la misma palabra, el texto, lo menciona como un tiempo pasado, ¿no? Un tiempo pasado, donde existieron realmente grandes cosas terribles que pasaron los cristianos, los primeros cristianos de aquel tiempo, el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, que fue donde, después de tanta matanza, después de tanto apocalipsis, diríamos de alguna manera, se realizó algo que se llamó el Concilio de Nicea. Y este es un estudio que lo tengo por allí preparado, pero estoy esperando el tiempo para, quizás en este mes que entra, lo estaré predicando. Y entonces allí hubieron muchas muertes, o sea, demasiadas muertes de personas creyentes, cristianos, que llamaban anteriormente los del camino, los llamaban los del camino. Entonces, allí
se ha tomado la gente, mucha gente, sobre todo personas que son ateas, que no creen, se niegan a creer, pues no es que no crean, es que se niegan a creer, que dicen que no, que Cristo lo inventaron los romanos, que Cristo, el Evangelio nació, lo hizo Constantino en el concilio de Nicea, en Nicea, no sé qué, y todo este tema, ¿no? Pero realmente, para adelantarles esto, en el concilio de Nicea no se inventó el cristianismo, ni se inventó Cristo, por supuesto, sino que se ordenó el cristianismo, por decirlo de alguna manera, porque había demasiada muerte. O sea, era un enfrentamiento permanente y terrible de todas aquellas corrientes que creían en el Señor, otros lo veían de otra manera, y aquello se convirtió en una lucha. Y por lo tanto, el emperador Constantino llamó lo que se llamaría hoy un encuentro ecuménico para resolver aquella situación. Eso no significa que Cristo nació allí en el concilio de Nicea. Cristo había nacido 325 años antes. O sea, el concilio de Nicea se dio en el año 325, o sea, 3 siglos y un cuarto. Bendito el nombre del Señor. Desde que el Señor estuvo con nosotros en la tierra. Entonces, allí lo que se hizo fue ordenar, y por supuesto que aquello tuvo un impacto también en lo que fue la generación de templos. Eso sí, porque el Señor Jesucristo en realidad no llamó a hacer templos. Los templos somos nosotros. Pero en aquel concilio se tomó esa decisión. Esas fueron decisiones de hombre. Y que realmente así quedó. Porque fue el acuerdo que ellos llegaron. Pero el acuerdo de Dios, del Altísimo y de Cristo está por encima de ese. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entrando al tema, aquí hablamos de un monstruo que tenía 7 cabezas y en cada cabeza tenía una diadema. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que era un monstruo, o sea, primero fue un monstruo y que después salió otro monstruo, o sea que son lo que se le llaman las 2 bestias, ¿no? Pero entonces aquí estamos hablando de lo que es el monstruo y su marca. El monstruo y su marca, o sea, la bestia y su marca. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí estamos hablando, amados hermanos, de algo que lo tenemos al frente, caminamos con él, andamos para arriba y para abajo y no nos hemos dado cuenta. Bendito el nombre del Señor. La tecnología, como dice el profeta Daniel, la ciencia aumentará. Y aquí el profeta Daniel estaba inspirado por el Altísimo para decir estas palabras que él dice, donde dice que la ciencia aumentará, muchos andarán de aquí para allá y de allá para acá, y todo ese tema. Y en realidad, la ciencia ha aumentado tanto que ahora casi todos los días, por decir todas las semanas, si no fuera mucho,
se lanza un satélite al espacio. O sea, las grandes potencias, los que son prácticamente enemigos, porque tenemos que estar claro que hay dos fases, dos vertientes, una del bien y una del mal, en todo. Eso es en todo, hasta en nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los que hacen mal, tienen su sistema, que es el sistema donde estamos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Es un sistema prácticamente de oscuridad. Es un sistema de control, de dominio, de controlar y dominar al ser humano, por un lado. Y por otro lado están los que defienden, los que resguardan, los que también son poderosos, porque se necesita tener más poder que el poder enemigo para poderlo vencer, porque de lo contrario no se podría vencer. Entonces en esa lucha estamos hoy. Así como ocurría en los tiempos pasados, que hay muchos relatos bíblicos del Antiguo Testamento, donde los dioses, o sea, los dioses se enfrentaban, o sencillamente el dios que se monoteizó después comenzó a agredir a los demás dioses de otras naciones para someterlos, para invadirlos, para quitarles su territorio, para saquearlos. Y cuando aquel tiempo se le llamaba botín al saqueo, o sea, era un enfrentamiento por lo que tenían aquellos otros. Entonces entraban en guerra, o sencillamente estos los invadían sin necesidad de aviso de guerra. Los invadían, les saqueaban todo lo que tenían, sus riquezas, todo lo que poseían ellos, los mataban. En algunos casos se los llevaban cautivos, entonces los esclavizaban. Ese tipo de cosas sucedía, era prácticamente casi normal en lo que relata el Antiguo Testamento. Y había, por supuesto, un Dios que tenía un poder armamentístico muy avanzado, que quizás los otros no lo tenían, pero que que tenía ese poder armamentístico bien avanzado, lo utilizó para someter a los que quizás no lo tenían tan avanzado así. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquello se convirtió en una guerra entre dioses por nosotros, por los seres humanos. Porque unos querían someternos, esclavizarnos, para que exclusivamente le trabajáramos a ellos, o hiciéramos lo que ellos dijeran, nos sometiéramos al experimento que ellos querían, y otros que nos defendían, otros que marcaban su posición e impedían que estas cosas sucedieran. Entonces, amados hermanos, si nos vamos a esa historia del pasado y retornamos a esta de ahora, hoy en día en la contemporaneidad, estamos viviendo algo casi igual. Solo que en este tiempo se le llama guerra moderna. En aquel tiempo no existía la guerra moderna, en aquel tiempo era matar al enemigo o al adversario o a todo un pueblo, a toda una nación, para sencillamente apoderarnos de su territorio, de sus riquezas y de todo lo que poseían esas naciones. Y cada vez aquellas naciones que invadían
o aquellos ejércitos que invadían a esos otros territorios se hacían más ricos y más poderosos. Así ha sido la historia. Eso es lo que nos cuenta en gran parte el Antiguo Testamento. Ahora, en este tiempo estamos viviendo casi un momento parecido a aquel que ya se vivió. Porque en aquel tiempo no había tanta tecnología, o quizás no había tecnología conocida por los humanos como tal. Pero para otras civilizaciones avanzadas sí existían, porque desde que se habla de una especie de naves donde muchas veces la Biblia relaciona a Jehová, a Yahvé, el Dios de Israel, que aparecía envuelto como en una nube de humo y fuego, y en el medio estaba la nave, significa que había tecnología avanzada. Y por supuesto que para los humanos describir aquello en aquel tiempo era difícil, porque ellos ni siquiera sabían ni tenían idea de qué era ese aparato que aparecía en todos lados. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este tiempo estamos viviendo una confrontación de guerra moderna. Bendito el nombre del Señor. Que por un lado creo que es más peligroso, o sea, el peligro es más inminente ahora por la misma ciencia que ha avanzado. Anteriormente era más, quizás un poco más complejo, porque era como que pelear cuerpo a cuerpo. Los militares, los soldados, y bueno, ahí ganaba el que vencía, pues el gobierno o el Dios que vencía. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que nosotros podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento que Israel en su mayoría ganó las guerras, las batallas, pero también tuvo sus derrotas. No fue absoluto, también tuvo sus derrotas. Y una de ellas es de las más emblemáticas, es cuando se enfrentó a la Gran Babilonia, es decir, a los antiguos sumerios, los antiguos que se le llamaba el Imperio Acadio, pero que en ese tiempo era la Gran Babilonia, que estaba al mando de un rey llamado Nabucodonosor. En ese entonces Nabucodonosor, porque hay dos Nabucodonosor, Nabucodonosor padre y Nabucodonosor hijo. Cuando Nabucodonosor padre dice que hizo un pacto con un dios llamado Marduk, y que este dios llamado Marduk tenía un poder tremendo, aunque era pacífico. Era un dios que ayudaba a sus pueblos, los protegía y les proveía todo. Y ese Dios venció a Jehová, al Dios de Israel, en el año 586 antes de Cristo. Dice que entró el ejército del rey Nabucodonosor a Judea, invadió ese territorio, destruyó el templo que se le había construido allí al Dios de Israel, y se llevaron cautivos
a todo el mundo, todos los que quedaron vivos. Después, cuando Nabucodonosor II vuelve a ocurrir lo mismo. En ese entonces hay un profeta llamado Ezequiel que narra lo que él vivió. El profeta Ezequiel habla que se le apareció, escuchó un estruendo que venía de un lugar, un estruendo que venía del norte, y cuando alzó la mirada vio una gran nube y humo y fuego, y en el medio había algo como un metal refulgente, dice él, como del bronce bruñido, bronce pulido. Y allí apareció un personaje que le hablaba desde la expansión. Cuando nosotros traducimos la palabra expansión en este término donde habla Ezequiel, entendemos que es una expansión, es como una especie de burbuja, es decir, es como algo aparte de lo que existe. Supongamos que la nave, porque era una nave, aterrizó allí. Dice que la tierra temblaba cuando estaba aterrizando esa nave, y que desde arriba de la expansión oyó una voz que le decía, que le hablaba a él. Y cuando él alza la mirada, ve que había algo que era brillante. Nos está hablando de una cabina. La cabina de una nave, lo llamó Ezequiel expansión. Entonces, como usted podrá entender, los aviones en la cabina tienen unos vidrios que son para los pilotos ver. Y eso era lo que decía Ezequiel, que era algo que era transparente, que brillaba. Entonces allí Ezequiel se da cuenta que estaba frente a algo extraordinario, que él lo llamó la gloria de Jehová. O sea, habla de gloria, habla de espíritu, y dice, cuando de repente el espíritu me jaló, o sea, me levantó, y cuando se da cuenta está dentro de la nave. Y Ezequiel comienza a narrar allí todo lo que se veía dentro de la nave, cómo se escuchaba el ruido de los motores, que cómo eran las alas, que cómo era esa nave donde iba. Entonces estamos hablando de una nave espacial, quizás estelar. Pero esto es difícil que la gente lo pueda entender. Esto es una revelación tremenda, hermano. Entonces, cuando Ezequiel habla del espíritu, está hablando de Roach. Roach es un viento, es aire que se mueve con fuerza. Ese Roach, del mismo que habla al principio, que dice en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando usted lo ve, lo traduce, dice el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. El Ruach entonces es un aire, un viento fuerte. Ese viento fuerte dice que levantó a Ezequiel
y lo subió a la nave. Es decir, fue un viento como un torbellino. Habla de torbellino. Un torbellino fuerte lo envolvió y apareció dentro de la nave. Es decir, que lo absorbió la nave con una fuerza terrible que lo pudo levantar y lo jaló. Es como una gran aspiradora que abrió y lo absorbió. Y él sigue narrando y dice que había un trono. Dentro de la expansión había un trono. Entonces estamos hablando de una expansión que es una cabina, y estamos hablando de un trono que había dentro de la cabina. Estamos hablando de una cabina de mando, o sea, de un avión, de una nave, y estamos hablando de una silla, porque trono significa silla, o sea, algo donde se sienta un rey, donde se sienta alguien importante. Entonces, estamos hablando de una nave que tenía una cabina y tenía una silla donde se sentaba el piloto, porque dice, y sentado había alguien como con imagen de hombre, pero no era hombre, o sea, como con imagen de hombre. O sea, era parecido a un humano, ¿no? Pero no era humano. Podríamos llamarlo un extraterrestre, o podríamos llamarlo un demonio, o un demonio poderosísimo. Entonces, mientras que Ezequiel cuenta esto, dice que la nave lo dejó en Tel Aviv. Imagínese usted, estaba por allá en por allá en Babilonia. Babilonia es Turquía, esa región de Turquía, lo mismo que es ¿cómo se llama? Irak. Irak abarca todo ese territorio, la Turquía, muchos países. Entonces allí, desde ese territorio, desde Turquía a Tel Aviv, que queda por allí pues en la franja de Gaza, en Jerusalén, lo que se llama Palestina, Tel Aviv. En Tel Aviv, de Tel Aviv allá a Babilonia o a Turquía, dice que se llevaban, porque era el camino de antes, 4 meses, de 4 a 6 meses de camino de bestia, de caballo, o asno, o mulas. 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses. Imagínese usted la distancia, ¿no? Ahora, cuando usted ve y detalla esta historia que nos cuenta Ezequiel, en ese pequeño transcurrir de tiempo que él narra todo aquello, fue soltado en Tel Aviv. Desde allá donde lo tomó la nave y lo soltó en Tel Aviv, en cuestiones de minutos sería. Y dice que fue tanto el impacto de Ezequiel que no habló por 7 días, o sea, según la impresión que se llevó. Imagínese usted, bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, esto nos lleva a nosotros a reflexionar que en la antigüedad existían cosas extraordinarias también, extraordinarias, y que estábamos, como se dice, envueltos
vuelvo y repito, en una guerra de dioses. Tanto así que en el Salmo 82 nos especifica claramente donde el Señor, el Altísimo, llamó a estos dioses que estaban encargados de gobernar los territorios en la tierra. O sea, a cada uno se le entregó su territorio. No era necesario de estar invadiendo otro porque ya estaba establecido. Ya el Altísimo les había entregado. El Altísimo les había entregado a cada quien su parte para que no ocurrieran este tipo de asuntos, ¿no? De peleas por territorios, esas cosas así. Y entonces el Señor en el Salmo 82, yo lo voy a leer porque es necesario. Quizás algunos no lo han detallado, pero esto fue lo que ocurrió cuando el Altísimo vio el desorden y lo que estaban haciendo los gobernantes, los dioses. Porque los dioses, hermano, eran personas con alta capacidad de inteligencia que gobernaban. No eran, aquí parece que el único que había, entre comillas, con poder estelar era el Dios que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel. Era el único que era como diferente a los demás, ¿no? Que tenía ese poder. Pero entonces, acá en el Salmo 82, dice el título, Dios el juez supremo. ¿Está viendo? Dios el juez supremo. ¿Qué es supremo? El que está por encima de todos los demás. El que está por encima de todos los dioses, en este caso, de todos los dioses, de Jehová, de Milcón, de Marduk, de todos los dioses, de Acera, de Moloch, de todos los dioses, hermano. Y escuche como dice, para que preste atención. Dios se alza en la asamblea divina. O sea, Dios se alza en la asamblea divina. ¿Qué es alzarse? Levantarse. Él se pone de pie. Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. O sea, está hablando del Dios supremo como juez que se levanta en medio de los dioses, o sea, de los que estaban por debajo de su supremacía. Y les dice así, escuche cómo les dice, ¿hasta cuándo harán ustedes juicios falsos? Estaban haciendo cosas falsas y Dios no los lleva con falsedad. Y se pondrán de parte de los malvados. Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y a los pobres. Libren a los débiles y a pobres. Y defiéndanlos de los malvados. Esta es la instrucción que el Dios supremo les da a los dioses que gobernaban la tierra, que gobernaban a Israel, que gobernaban a Egipto, que gobernaban a Babilonia, que gobernaban a todos los dioses que gobernaban la tierra. Y les dice esto, escuche bien, porque esto es importante. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en
oscuridad. Andaba en oscuridad. Uno, porque esta oscuridad de la que habla acá el Altísimo es la oscuridad de el conocimiento. Y Dios es luz. O sea, tiene sabiduría. Tiene todo lo necesario para entender el cosmos entero, el universo entero. No solamente la tierra, todo el cosmos. Bendito el nombre del Señor. Y dice, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, les dice el Altísimo, yo dije que ustedes son dioses. Que ustedes son dioses. Que todos son hijos del Altísimo. Es decir, aquí estamos hablando de Dios y el Altísimo. Yo personalmente creo que el que hablaba aquí era Yahshua, el Cristo. Yahshua el Cristo. Estaba por encima de todos ellos. Y Él les dice, yo dije que ustedes son hijos, que ustedes son dioses. O sea, yo dije, porque hay una palabra del Señor que dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. O sea, para el Cristo, ¿no? Entonces Cristo es el dueño de esta galaxia. Y entonces Él les dice, yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. O sea, sean buenos o sean malos, ustedes son hijos del Altísimo, son creación del Altísimo. Sin embargo, morirán como todo hombre. Sin embargo, morirán como todo hombre. Esto no los exenta a ustedes de la muerte, de tener muerte, sino que morirán como los hombres. Caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar a la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Bendito el nombre del Señor. Este es el Salmo 82. Entonces, volviendo al tema central, nosotros podemos entender que en este tiempo que la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha aumentado tanto, estamos en unos tiempos, como dijo Pablo a Timoteo, en unos tiempos peligrosos, porque la ciencia ha aumentado. A cada momento se lanzan satélites en el espacio y nadie sabe para qué son. Ellos dicen, no, para la investigación, para no sé qué, pero nadie sabe si en el mismo espacio hay bombas nucleares. En un momento determinado las pueden lanzar contra X. Y más en una comunidad de quizás personas que son, digámoslo de alguna manera, ignorantes de muchas cosas, como nos pasó hace algunos años cuando hubo un enfrentamiento contra el Domo de Hierro y salían hasta noticias, no, Dios protege a Israel porque no se puede entender cómo es que los misiles que se lanzan contra Israel son apagados en el aire, en el espacio, y a Israel no le pasa nada. Entonces, ¿qué había allí detrás de todo aquello? Una tecnología avanzada que es como una especie de escudo que protege. Puedes instalarla en tu casa, en ti mismo,
en una nación entera. Es como por eso se le llama domo de hierro, porque es como una burbuja que cubre todo ese territorio. Bendito el nombre del Señor. Eso también se le llama escudos antimisiles. Entonces, uno creía que era, oye, es verdad, Dios protege a Israel. O sea, ¿cómo es que le lanzan un arma, un proyectil de algo y es apagado en el cielo? Porque eso se veía, que como que chocaban con algo y explotaban allí y no le hacían daño a nada. Entonces yo por lo menos tenía esas dudas. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es eso de que tú puedas proteger a una nación, ¿no? A una nación, pero a otras no? O sea, a esta nación que supuestamente Dios la protegía, Dios protegía a esa nación y esa misma nación estaba masacrando a sus vecinos, o sea, mataba a sus vecinos. Entonces uno no entendía esto. Yo decía, pero no, aquí tiene que haber algo extraño, algo raro, porque Dios es amor, Dios no es así, Dios no permite que, si protege a este, tiene que proteger a todos. No, pero entonces era exclusivo, porque la psicología nos enseñó que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Y es cierto, pero por su Dios. Y lo acabamos de ver acá en el Salmo 82. No era él solo, eran cientos de dioses los que existían. Y cada uno tenía una responsabilidad en su nación que se le había dado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si nosotros hay una cita, creo que es el Deuteronomio, no recuerdo exactamente, pero que dice, cuando el Altísimo entregó las naciones por heredares a los dioses. Algo así, parafraseando un poco. O sea, cuando el Altísimo entregó las naciones por heredad a los dioses de la tierra. Nos está hablando que repartió. Él las entregó. Él no le dijo, tú le vas a quitar esto a aquel o aquel. No. Él las entregó. Lo hizo prácticamente una ley. Este es tuyo, este es de aquel, este es de... O sea, no es que es tuya, sino que las vas a administrar con todo lo que hay allí. Y en vista de todo aquello que estaba pasando, acá en el Salmo 82 les hace reclamo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Por qué no están haciendo justicia? ¿Por qué están levantando juicios falsos? ¿Por qué están haciéndole mal al pueblo? Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahí queda claro de lo que estaba pasando ahí. Ahora, en este tiempo, estamos en una encrucijada peligrosa, porque, como mencioné anteriormente, las guerras de hoy no son guerras de militares. O sea, no son guerras de militares que van a pelear a un campo de batalla como antes, como se libraron las batallas de Bomboná, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, de Carabobo. No, ahora no son así. Ahora las guerras son con tecnología avanzada. Y el poder mediático que tenemos hoy en día lo maneja el monstruo.
llamado también la bestia. La bestia se encarga de decir grandes cosas y blasfemar contra el Dios Altísimo. O sea, decir cosas en contra del Dios Altísimo. A eso se le ha dado poder, dice. Bendito el nombre del Señor. Escuche cómo dice el 5. También se le permitió, estamos hablando, vuelvo y repito, estamos hablando en tiempo pasado, se le permitió. Esto fue en aquellos tiempos pasados. ¿Qué es lo que sucede? Hago un paréntesis acá. Que aquello que sucedió de aquel Apocalipsis, que sucedió, que Juan lo predijo y sucedió tal cual, se pretende crearlo ahora de una manera artificial, o sea, de una forma tecnológica. Y estamos, como se dice, amenazados por esto, porque esto es una realidad que nadie puede escapar de ella. Entonces estamos hablando de un monstruo y su marca, o sea, algo muy poderoso que tiene una marca. Bendito el nombre del Señor. O sea, una marca no es una marca como se dice de marca de ropa, ¿no? La Lois, la Levi, la Wrangler, qué sé yo, ese tipo de cosas. Estamos hablando de una marca que sella, o sea, es como un hierro, pero no es físico, sino tecnológico. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esta bestia, este monstruo, tiene su marca. O sea, la marca de él es, según lo dice el Apocalipsis, el 666. Pero la marca de él también puede ser su número de identidad. O sea, ese código es un código. No es exactamente el 666, sino un código que lo asocia a esa plataforma o a esa data del monstruo. El monstruo es una máquina, es una computadora, es qué sé yo, puede ser un robot, puede ser cualquier cosa de ese tipo tecnológicamente hablando, pero tiene el poder de todo. Ahora, esa bestia, ese monstruo está limitado, totalmente limitado. Y usted dirá, pero ¿cómo así, hermano? Porque eso que tiene tanto poder, no. Ese poder no es absoluto. Ese poder dice que le fue dado por 1260 días. O sea, 42 semanas. 42 semanas. No es el año completo. No es ni siquiera un año completo. 1240 o 1260. Yo tenía por allí los datos. 42 semanas. No llegan al medio año todavía. Bendito el nombre del Señor. Entonces tiene un límite. Eso tiene un límite. La bestia y su marca. Ahora, hay unos proyectos tecnológicos avanzados, porque aquí lo que se busca es controlar, dominar a la humanidad. Nos cambiaron los televisores por un teléfono. Nos cambiaron las computadoras por un teléfono.
todo nos los han ido cambiando a la comodidad que usted quiera. Porque el tema es que nosotros mismos nos hemos prestado para que todo esto que está ocurriendo y que pudiera ocurrir esté pasando. O sea, si nosotros no fuéramos sido tan ignorantes, otra cosa fuera. Porque el tema es que anteriormente, en una casa, por decir un ejemplo, había un solo televisor y ese televisor era familiar. Ese estaba en la sala, donde el visitante que llegaba, si quería ver televisión, veía. Los que vivían en la casa, si querían ver un programa, una novela, una película, ahí se sentaban todos en la sala. Eso lo fueron cambiando poco a poco. Después, hay que ir sacando esos equipos, pero de una forma más cómodos. Después sacaron esos pantallas semiplanas que eran ya más cómodos, agarraban menos espacio. Después sacaron los pantalla plana completa, ahora que usted ve que son como una lámina nada más. Y por supuesto, al hacerlo de esa manera, entonces, con lo que se enseña en las escuelas, los liceos, las universidades, ¿no? Ustedes tienen que ponerse a la altura de la tecnología. Es necesario que usted tenga ese tipo de equipos para poder estudiar. Entonces, ya el muchacho, el niño, tiene su computadora en su cuarto, tiene su televisor en su cuarto. Si hay 5, cada uno tiene su televisor y tiene su computadora en su cuarto. Entonces, después, que si usted no sabe mucho de tecnología y hace esto, ¿qué pasa? Que cuando su hijo o su hija encienda la computadora, le van a comenzar a aparecer una serie de links o anuncios en unas pantallitas chicas con pornografía, con juegos de guerra, con cosas así extremas. Y entonces, el niño siempre es curioso. Llega el niño y le da clic a esa pantallita y ahí tiene pornografía, otra, masacres, un juego de guerra, de disparo, de violencia. Y eso le va transformando la mente a las personas. Aunque ellos no quieran y digan, no, pero allá adentro, en lo profundo, está trabajando porque ese es un proyecto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, así estamos hoy en día. Entonces la gente se le olvida. ¿Qué se le olvida a la gente? La cultura. Con todo eso que ellos ven, pasan el día metidos ahí viendo eso, porque el tema es que se va como que perdiendo lo que es el origen. Se va desapareciendo. Eso va como que matando el origen de las personas, va aniquilando lo que es su cultura, de dónde soy, quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Eso se elimina. Entonces queda esa cultura de como una especie de libertinaje que por supuesto no lleva a ningún lado bueno o positivo. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor es claro cuando nos dice: la puerta estrecha y la puerta ancha y la puerta angosta. Nos habla de la puerta ancha, que dice que muchos son los que la hallan, porque es esa que es como fácil,
es prácticamente materialista al 100%. Y en esos andan muchos. Eso no es ningún secreto. En esos andan muchos. De hecho, hasta grandes potencias andan en eso. Bendito el nombre del Señor. Pero la puerta angosta, estrecho es el camino de lo que conduce al reino de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor acá? Que la puerta ancha es esa puerta de libertinaje, de libertinaje. Hablo de libertinaje porque es algo parecido a libertad, pero no lo es. La libertad es algo que, como dice el Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Pero no es una libertad para libertinaje, es una libertad para respeto, es una libertad para la confianza, para la confraternidad, para el amor, para todas esas cosas bonitas, esos buenos principios, esa coinonía, esa empatía que debe haber entre nosotros los seres humanos, ¿no? Eso se le llama libertad. Pero entonces libertinaje, dicen muchos, es mejor, es la puerta ancha. A la puerta ancha, las mujeres se olvidan de responsabilidades, los hombres se olvidan de responsabilidades, y por eso, por esa causa y esos antivalores, usted ve hoy en día miles de madres solteras, padres irresponsables y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eligieron el camino ancho. Ahora, el camino angosto no es fácil. No es fácil. Hay que luchar. Pero con la certeza de que siempre vamos a vencer, porque el que tiene el poder y el dueño de todo lo que existe acá, hablando espiritualmente, es Yahshua, el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, nos está diciendo: yo soy por donde ustedes tienen que caminar. O sea, yo soy la señal, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino de la luz. La verdad es luz, la vida es luz. Yo soy la luz del mundo, y el que en mí está no andará en tinieblas. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, el que está en el Señor, el que le cree al Señor Jesucristo, no lo vea como un asunto de salvación. No, que yo he pecado mucho, que yo no sé qué, que ahora corro el riesgo de que me vaya al infierno, porque eso es lo que nos enseñan dentro de los templos que Jesús nos mandó a construir. Que si usted no, tan extremos son en algunos casos, que hay líderes allí que dicen, bueno, se le presenta un hermano y le dice: oye, pastor o líder, qué sé yo, he cometido un pecado terrible, esto y esto, no sé qué, no sé qué más y esto. ¿Y sabes qué le dice el pastor? No te preocupes, hijo, Dios te perdona todas esas cosas. Trae una buena ofrenda, un buen diezmo para el Señor, y el Señor echará eso de menos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa eso? Dejar la puerta abierta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el Señor presenció este tipo de actos que eran una falta, porque no se le puede llamar, bueno, pecado, porque es lo que la gente le colocó como nombre, eso es pecado, pero en realidad es una falta contra alguien y contra Dios mismo.
Entonces, el Señor, en un momento que relata la historia del Nuevo Testamento, dice que le llevaron a una mujer que la habían conseguido en pleno acto del adulterio. Es decir, la consiguieron con un hombre que no era su marido, prácticamente cometiendo adulterio, ¿no? Eso es por decir un ejemplo, porque adulterio no es eso nada más. Hay gente que dice, bueno, yo no adultero porque yo he sido fiel a mi esposa y he sido fiel a mi esposo, dice la mujer. Pero es que hay nada más, no, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Pero para que usted vea. Entonces, esta mujer la llevan los fariseos y la presentan ante el Señor y la tiran contra prácticamente el Señor que estaba por allí. Y le reclaman y le dicen al Señor, mire Señor, esta mujer la hemos encontrado en pleno acto del adulterio y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrear a quienes hacen tales cosas. Ellos llegaron furiosos, así como para generar un escándalo, que el Señor iba a comenzar a decir cosas y no sé qué. Y el Señor, muy tranquilo, lo que hizo fue inclinarse y se puso a escribir en el suelo. Y ellos desesperados, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no dicen nada? Queremos tener justificación. ¿Por qué no hablan? Y el Señor escribiendo ahí, tranquilo. Y ya cuando me imagino que el Señor, como conocía tantas cosas, Él dijo, ya es momento de que le responda. Y se puso de pie. Y les hace una pregunta que los congeló. O mejor dicho, un reto, un desafío contra ellos mismos. El Señor les dice, bueno, si alguno entre ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahí se congelaron todos. ¿Qué? Y me imagino yo que tú tienes algo por ahí. Sí. ¿Y tú? Yo también. Oye, ¿tú qué dices? ¿Tendrás algo pendiente por ahí que... Claro, yo también, esto que lo otro, que no sé. Ah, ok. Entonces, mejor nos vamos. Y dice que desde el más grande al más pequeño, porque había pequeños también hay, comenzaron a soltar sus piedras y se fueron yendo uno a uno. Y el Señor, después que todos se fueron, me imagino yo que se inclinó de nuevo, porque aquella mujer estaba tirada allí, postrada, nada más que esperando los golpes de las primeras piedras. Se levantó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, le dice ella, asombrada allí de, ¿qué? No están, no están. ¿Y sabe qué le ha dicho el Señor? Vete y no peques más. Vete y no lo vuelvas a hacer. Vete y no lo tomes como un vicio. Vete y no lo vuelvas a hacer. Es decir, la relación con Dios que nosotros tenemos que tener no es una relación de temor, de pánico, o de que si hago esto el Señor me va a matar, o me va a mandar al infierno, o me va a matar un hijo, me va a matar a mi padre, me va a matar... No. Nuestra relación con Dios tiene que ser de confianza, como la tenemos con nuestros padres. Es nuestro Padre. Entonces, a nuestros padres, nosotros quizás, o a nuestros padres nosotros no le tenemos miedo, porque ¿cómo le vamos a tener miedo a nuestros padres?
¿Cómo le vamos a tener pánico, terror? ¿Cómo le vamos a tener ese tipo de cosas? Si es nuestro Padre, si son nuestros padres. Ahora, ¿qué temor sí debemos tener nosotros para ellos? En faltarles el respeto. Así debe funcionar nosotros con nuestro Dios. O sea, respeto, como lo dice un dicho, mientras más confianza, más respeto. Mientras más confianza, más respeto. Es decir, que no es que le tememos a Él, sino que tememos a qué podemos hacer nosotros que lo desagrade a Él. Eso es lo que nosotros debemos tener para nuestro Dios. Entonces, en este tiempo, retomando, estamos frente a una adversidad terrible. Estamos frente a esa ciencia avanzada que nos habló el profeta Daniel, donde un monstruo o una bestia está preparando un escenario y tiene quizás cientos o miles de proyectos, pero que la humanidad no lo sabe, porque eso es oculto entre ellos. Ellos saben lo que están manejando y bendito el nombre del Señor, y saben para qué lo están haciendo. Se hablan de muchos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que lo llaman Neuralink, link, de enlace, de conexión. Entonces, todo esto está enlazado con la marca. La marca es prácticamente de ese monstruo. Ese monstruo le podríamos llamar, ¿sabe cómo? IA, inteligencia artificial. Ese es el monstruo, esa es la máquina, esa es la bestia. Y su marca es la tecnología avanzada que tiene para codificar a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Bendito el nombre del Señor. No es solamente el 666. No es solamente eso. Es un complejo de cosas que existen allí. Hay proyectos, así como el Neuralink. Ese proyecto Neuralink, voy a hablarles un poquito de eso para ir ya cerrando. El proyecto Neuralink del monstruo sencillamente es colocarle un microchip en el cerebro a las personas. Y eso ya empezó como una especie de método de curación, de sanidad. Sobre todo para las personas que sufren de, ¿cómo se le llama eso? De discapacidad motora. Discapacidad motora es cuando usted tiene un brazo que no lo puede mover. Es como decir esa gente que sufre eso que llaman hemiplegia o parálisis. Hay parálisis facial, hay parálisis de muchos tipos de parálisis, pero esta que se llama hemiplegia, que normalmente la gente queda con un lado prácticamente medio muerto, ¿no? Y su brazo no lo mueve porque no tiene energía, no tiene electricidad. Esa es la frase, esa es la palabra. No tiene electricidad, no le llega corriente allí. Porque
se obstruyó el cable que conduce la energía para ese lado. Y la fuente de energía del ser humano está acá. Aquí funciona el generador de energía de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ese generador de energía se le rompe un cablecito de esos o se obstruye, tiene problemas. Entonces, ¿qué han inventado? Han inventado un microchip que se lo adapta a la persona en el cerebro y regenera todos esos cables que estaban dañados, rotos o obstruidos, a que vuelvan a pasar energía nuevamente. Y la persona vuelve otra vez a su estado normal. ¿Ve? Eso es bueno, eso es maravilloso, eso es excelente. El tema está en que ese tipo de cosas, como todo lo que existe, siempre lo digo, usted decide para qué toma las cosas, o para bien o para mal. Entonces, muy aparte de eso, de lo que es la sanidad y todo ese tipo de cosas, está un proyecto detrás que está coordinado, por supuesto, con el monstruo y otra cosa que se llama el proyecto Colmena. Te dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una colmena de abejas con eso? Tiene que ver mucho. De hecho, parece que lo han tomado pues se le llama proyecto Colmena porque es parecido a una colmena de abejas. ¿Sabes que las colmenas de abejas, cada cámara, cada lugarcito ese que usted ve, un orificio allí, ese es un espacio donde se coloca algo, donde se coloca una abejita, donde se coloca una larva, donde se coloca la miel, donde se coloca cualquier cosa, alimento, qué sé yo. Entonces, ese proyecto Colmena consiste en que el proyecto de Neuralink en general es global. Es decir, no sé cómo pensarán hacerlo, pero la idea es que cada ser humano lleve ese microchip colocado en su cabeza, por eso se le llama neuro. Neuro viene de acá, de las neuronas, del cerebro, del conocimiento. Y link, que significa conexión o red de conexión, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese microchip es tan poderoso que va a estar enlazado a través de lo que se llama, me imagino yo, una terminal, o que se le llama también bueno, una terminal viene siendo como la colmena. La colmena van a reposar todos los datos. En cada orificio de la colmena va a estar monitoreado todo lo que esa persona que lleva el microchip desde una plataforma, o es decir, una sala de control de esa plataforma, de todo lo que tiene que ver con esos chips. Imagínese usted 8.000 millones de microchips. Tiene que ser un monstruo definitivamente para que lleve el control de todo eso. Una bestia. Por eso, Apocalipsis nos dice, ¿quién como la bestia? Es decir, ¿quién como ese proyecto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esto se trata. Entonces, la bestia o el monstruo viene siendo la IA, la inteligencia artificial. Y la marca
es esa tecnología avanzada. Microchip, mente colmena y quién sabe qué más. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, eso es lo que se viene, eso es lo que está ahorita en el tapete. Y recuerde, hay países que están en contra de eso, hay otros que están alineados con eso. Y lo cierto es que en pocos años vamos a ver el resultado de muchas cosas. De muchas cosas. Esto se va a ir poniendo cada vez más tenso. Más tenso. Pero los que puedan manejar la información serán pocos. Muy poquitos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que serán oídos por muy pocos también. Porque a la gente le gusta que le hablen de la prosperidad, le gusta que le digan traiga el diezmo, traiga la ofrenda, que Dios te va a bendecir grandemente, que vas a ser prosperado, que comienzan una serie de deseos de sus corazones, de su ego, a los demás para que los demás crean que es así y así no es. Bendito el nombre del Señor. Y entonces fácilmente caerán en esas redes, porque si adoran al Dios que siempre les he comentado del Antiguo Testamento, entonces hay una línea directa allí, hay una sincronización y se tienen que someter a lo que diga de aquel lado. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo una de las batallas más peligrosas para la raza humana. Porque es una guerra tecnológica, una guerra avanzada, que pocos entienden. Y la gente piensa que los países que se oponen a este tipo de cosas son unos rebelados y hay que sacar al gobierno, hay que cambiarlo porque no resulta, no se alinea con nosotros. Pero es que no es así. Hay dos tipos de alineación. Hay un tipo de alineación hacia la oscuridad, al proyecto oscuro. El proyecto de ustedes saben quién. No es necesario que se los diga. El proyecto de oscuridad. Y hay un proyecto hacia la luz. Los que están con el proyecto de la oscuridad son los que no creen, ni les interesa nada. Son esos que andan como especie de libertinaje que andan. No les importa. No, hombre, que pase lo que pase, que total, no sé qué más. Porque como ellos no pueden vivir como lo hacían antes, explotando, maltratando y pisoteando a los demás, entonces ahora no les interesa a nadie. Porque así es el egoísmo, la oscuridad es así. Bendito el nombre del Señor. Pero los que estamos en luz tenemos que seguir dando energía, porque tenemos que mantenernos alineados con la frecuencia de la luz. Cuando el Señor Jesucristo nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo, mire, yo soy la frecuencia que se alinea con el Padre. Y de esto vamos a hablar después. Tema muy bueno. Así que Dios mediante les esperamos el próximo domingo. Habló para todos ustedes su hermano en Cristo Lucas Morillo. Y ha sido un grato honor
y placer haber estado en esta mañana frente a ustedes. Como dice alguien por allí, ustedes allá del otro lado del receptor y yo acá, llevando el conocimiento, llevando la luz. Bendito sea el nombre del Señor, llevando la esperanza y llevando al Maestro por excelencia, que es Yahshua el Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Un fuerte abrazo para todos. Como siempre, se despide de todos ustedes un amigo, un humilde trabajador y un buen compañero. Bendito sea el nombre del Señor, como Cristo nos enseñó. Bendiciones.